agradecemos este tiempo, agradecemos esta tarde y bueno, pues contentos de podernos reunir para leer la palabra, pero antes poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos a nuestro Dios, el único creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y bienvenido seas en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar con un tiempo de alabanza, unos cantos que ya prepararon para esta tarde, para que Dios nos ministre y también podamos cantar y hablar las proezas, las maravillas que hace nuestro Dios. Bienvenido en el nombre de Jesús y damos inicio. Así es, damos inicio hoy en esta tarde y le damos la bienvenida al Espíritu Santo primeramente y después aquí te damos la bienvenida, Iglesia de Cristo, amigos que nos ven a través de Facebook. Les saludamos, les bendecimos y declaramos hoy que nuestra casa, nuestro hogar, tu hogar, tú donde estás ahí, será lleno hoy de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos exaltar su nombre. Salmo 100 dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre, porque Él reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te damos la gloria y la honra, Señor.
bienvenidos en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios por esta alabanza, gracias a Dios porque estamos ya muchos, ¿verdad? Gracias a Dios listos para recibir la palabra. Y bueno, pues es muy confortable estar alabando a Dios y unas canciones que pues nos llevan a la presencia de nuestro Dios. Bienvenido seas y damos las gracias. Ya están conectados. Está Mariana Velázquez, queremos saludar a Mariana, a Gloria Nácar, saludos Gloria, bendecimos a toda la familia Nácar. Está Aris Rodríguez, está el pastor Manuel Pérez González. Pastor, una bendición poderte saludar a ti, a tu familia y a toda tu iglesia. Gracias a Dios por la vida de Margarita Cepeda, Elizabeth Rosales, Eli, por aquí, gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos saludarnos. Por María Elizabeth Astorga, hermana Elizabeth, qué gusto, ¿verdad?, en la marcha de Gloria. No tuvimos la oportunidad de encontrarnos, pero sabemos que fuiste con tu familia. Gracias a Dios por la vida de Juan Ramírez, ¿verdad?, que están trabajando, pero que también, gracias a Dios, se han enlazado para esta transmisión. Está también Amalia Mendoza, Esmeralda Padilla, ¿verdad?, gracias a Dios. Y bueno, se están uniendo más. En un rato más estaremos leyendo los nombres. Mientras tanto, te damos la bienvenida. A veces no aparecen de inmediato los nombres, pero sabemos que son fieles, ¿verdad? Gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar con la palabra. Te saludo, Euclides. Muy buenas noches, pastora Ana María, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues estamos empezando, ¿verdad?, una bonita semana en el nombre de Jesús. Hoy es martes y bueno, vamos iniciando, ya vamos rumbo al mes de junio, ¿verdad?, a ver qué nos depara primeramente Dios, cosas buenas en Cristo, por supuesto. Y bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, esta noche vamos a ver el tema, el juzgar y el discernir. ¿Qué es el juzgar? Suena muy parecido a discernir, pero no tiene nada que ver una con otra. Vamos a platicar en esta noche al respecto de ello. Y para esto vamos a iniciar con Lucas capítulo 7, verso 43. Y dice así la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, respondiendo Simón, dijo: pienso de aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Ahora, aquí encontramos a Jesús, ¿verdad?, hablándole a Pedro, a Simón Pedro, le está diciendo, le pone un ejemplo y le dice, bueno, en este ejemplo, ¿tú quién consideras que obró mejor que el otro, verdad? Y entonces él es el que responde, Pedro, y le dice a aquel que perdonó más, ¿verdad? Prácticamente, ese fue el juicio que él determinó. Ahora, aquí notamos que el juicio que él determinó, Jesús se lo recalca y le dice, has juzgado correctamente. Quiere decir que el juzgar es una palabra griega, es la palabra krinos, con K de kilo, krinos. Y esta palabra krinos significa tomar una decisión. Entonces, cuando nosotros juzgamos de alguna manera, es tomar una decisión importante. Pero quiero que no nos quedemos nada más con esta sola introducción a la palabra de Dios. Vamos a ver la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Y dice, esto es dicho de un juez o un tribunal que determina el comportamiento de alguien y si éste es contrario a la ley y, por supuesto, dice aquí, ¿verdad?, sentencia lo procedente, es decir, que tiene que ser sentenciado lo que realmente esa condena, ¿verdad?, tendría que tomar lugar. Entonces, ahora con nosotros, aquí sería la pregunta, nosotros como hijos de Dios no debemos de juzgar de diferentes formas como a veces hacemos. Quiere decir que a veces entonces estamos tomando lugar de jueces. Cada uno de nosotros hemos juzgado a alguien o a algo. Pero realmente nos corresponde a nosotros el juzgar. Realmente nosotros estamos hechos para juzgar, porque yo he escuchado a diferentes personas, por supuesto, y más personas, que normalmente tomamos juicios anticipados de la gente, ¿verdad? A cierta gente la catalogamos como una persona X, o que es una persona que probablemente nunca va a cambiar, es una persona insensata, es una persona rebelde, es una persona
pobretona que nunca saldrá de allí, es una persona, ¿verdad?, que está destinada a esto, o esto y por esto, y a veces nos convertimos en este tipo de jueces. Pero a nosotros nos corresponde, realmente como hijos de Dios, nos corresponde juzgar así a los demás. Dice la Escritura y claramente nos menciona a nosotros, ¿verdad?, que nosotros en este caso somos verdaderamente, ¿verdad?, hechos a imagen de Dios y a imagen y semejanza suya. Pero uno de los mandamientos también nos manda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, a mí no me gustaría juzgarme mal, ¿verdad? Normalmente siempre nos juzgamos bien. Ah, qué buena apariencia tengo, ah, qué bien me veo, ah, qué bien huelo, ah, qué guapo soy, ah, qué bien me veo. Y normalmente el juicio que yo formo de mí, por supuesto, me encantaría que los demás lo tuvieran. El problema no es así. El problema es de que los demás sí juzgan a uno. Ah, mira su apariencia física, mira, ridículo, mira cómo se ve, mira que está muy alto, mira que está muy gordo, mira que está muy chaparro, mira que está esto. Y normalmente la gente empieza a visualizar y a ver este tipo de cosas que normalmente nos convertimos en jueces cuando no nos corresponde el hecho precisamente de ser jueces. La palabra de Dios nos habla que no debemos de juzgar y de las diferentes formas que la Biblia menciona el que no se juzgue a los demás. Pastora Ana María. Pues es una forma de conducirnos diariamente, pero en Cristo Jesús nos ha enseñado Él que pues siempre tenemos nosotros errores y que cuando nos acercamos a Dios, Él no los miró o hizo que no los vio y nos aceptó siempre con ese amor, con esa aceptación. Nunca pone un pero, ¿verdad?, aún en nuestro carácter, porque una cosa es lo físico, donde creo que nadie podemos meternos con nadie, debería de ser así, ¿verdad? Pero en la escuela vemos que a veces los niños sí en la casa también. En la casa también. En la casa creo que también es recibimos algo que mucho desprecio y uno se va cohibiendo, uno se va lastimando. O incluso por lastimando. escuchar a los padres al expresarse de otros. Es decir, los niños también van aprendiendo una forma de vivir igual, porque de alguna manera escuchan que despreciamos a otros y por supuesto los niños van creciendo con esa idea. Ah, si mi mamá y mi papá juzgan, mi papá y mi mamá dicen, pues por supuesto que yo lo voy a hacer, porque normalmente eso es lo que prácticamente se está enseñando desde la casa. Ciertamente desde la casa y desde pequeño uno pues es rechazado de una u otra forma, porque no hace equipo en el salón o por algo que tengamos, ¿no? Inclusive a veces cuando los niños están mudando los dientes, son muchos momentos en la vida donde uno queda como que fuera, ¿no?, del agrado de la gente, pero es importante que como padres nosotros aprendamos a cuidar y amar a nuestros niños y que no se sientan rechazados. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Eso es como un modelo de familia que Dios quiere que seamos como cristianos, que estemos al pendiente de nuestros niños y que así como un día el Señor nos aceptó, ¿verdad?, cuando lo conocimos, cuando Él nos aceptó sin decirnos nada, sin tacharnos como lo hizo en el mundo en muchas ocasiones con nosotros. Así hay que ser nosotros con nuestros hijos, y no nada más con nuestros hijos o con nuestro esposo, con nuestra esposa, sino también con la gente que nos rodea, ¿verdad? Porque hay gente que lamentablemente pues ha sufrido mucho rechazo, y si uno también lo sufrió, pues es momento de poner un alto, ¿verdad? Y de reconocer hasta dónde es el daño y pues no hacerlo. Hay que empezar a rescatarnos, hay que empezar a tratar a la otra gente como queremos que nos traten, hay que aceptar a la demás gente como queremos que nos acepten. Pero hay algo también en lo espiritual maravilloso, donde podemos mirar que el primero que nos juzga, el primero que nos acusa es Satanás, hablando de una forma espiritual, por lo que hagamos, ¿verdad?, o lo que hayamos hecho. Pero hoy queremos reconocer que ninguno de nosotros estamos para juzgar. El que juzgue es el Padre, y el Padre, en el momento en que estemos delante de Él entregando cuentas, va a ser el único que pueda juzgar, el único que va a ser juez, ¿verdad?, delante de nosotros. Pero hay una escena maravillosa en todo esto, porque Jesús de Nazaret va a estar ahí cuando nosotros seamos juzgados, y va a fungir como un abogado, va a decir, es que ya eso ya está pagado, ya no debe eso de lo que le están acusando, porque va a estar el acusador, que es la otra contraparte, que va a ser Satanás. Entonces, en un escenario donde nosotros vamos a estar en el banco de los acusados, va a estar el juez, que es Dios,
pero abogado tenemos para gloria de Dios, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el panorama para cuando sea el juzgarnos, ¿verdad? Pero hoy en día, hoy que estamos vivos y estamos caminando por la tierra, tengamos misericordia, y hay que aprender también a sanar nuestras heridas y hacer pues con una visión diferente como la que Dios quiere que tengamos. Además creo que tocaste un punto muy importante. Fíjate que normalmente tomamos un lugar de jueces, y en realidad tú ni yo ni nadie deberíamos de ser jueces. El detalle está que muchos de nosotros sí tomamos un lugar que no nos corresponde. Y mira lo que dice precisamente Santiago 4:12, y Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley. Es decir, el que dio la ley y todos los mandamientos es uno, hablando de Dios, que puede salvar y perder. Es decir, es el único que puede salvar a la humanidad y el que puede perder a la humanidad. El único que puede hacer esto. Que en un momento dado pueda, lo vemos en el caso de Faraón. Faraón puso duro su corazón y Dios permitió que su corazón se endureciera para mostrar su poder. Y permitió que, por supuesto, Faraón se perdiera. Él lo permitió. Es decir, el único que puede perderlo de esta manera es Dios. Pero también el único que puede ganar y salvar a la gente es Dios. No hay otro. Y termina diciendo Santiago 4:12: pero tú, hablando de ti que me miras, de mí que estoy acá, de mí que estamos, de todos los que estamos hoy acá en este momento en la transmisión y los que están conectados, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Mira nada más qué pedradón nos mandaron a nosotros, a todos nosotros. ¿Te has puesto en el lugar de juez alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que más vale que no escondamos la cara como avestruces metiéndolo abajo de la tierra, no, porque no nos queda. Porque en realidad muchas veces nos hemos puesto en jueces de muchos. Hemos juzgado a la gente por actitudes, por acciones, por su apariencia física, por todo lo que sea. Hemos juzgado siempre. ¿Por qué? ¿Por qué sentenciamos? Si a nosotros nos está diciendo la Escritura, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Si solo hay un juez justo llamado Dios, Jesucristo, habiendo un solo Dios, un Dios todopoderoso. El problema más grande es que esto acarrea consecuencias. Si yo me pongo como juez, ¿por qué entonces ahora me quedo pensando? ¿Por qué están juzgándome a mí? ¿Por qué otros hablan de mí? ¿Por qué se llenan la boca en decir cosas de mí? Yo creo que ahí la ley y la palabra de Dios queda más clara, y mucho más clara, porque dice la Escritura: todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces quiere decir que como yo sembré juzgar a otros di pie a que surgiera una planta extraña, y que esa planta extraña me dé ese fruto para que otros hablen de mí. Y esos otros que van a hablar de mí no es porque de alguna forma, ¿verdad?, me están haciendo brujería, es que no les caigo bien, no, es lo que yo hice en el pasado o lo que estoy haciendo en mi vida actual, juzgar a los demás. Dice aquí la Escritura en Santiago 4:12: ¿tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? Yo quiero que esta palabra nos dé un martillazo en media cabeza, ¿verdad? Y que nos haga sentir realmente: ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Dios no me ha dado autorización ni licencia para que yo lo haga. El único que puede hacerlo es Él. El único que puede salvar es Cristo, es Dios, no yo. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad que nos está hablando el Señor de una manera muy fuerte? Entonces, ¿por qué sentenciamos? Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 7:1. Y aquí vemos prácticamente lo que es la línea de la palabra que Dios está marcando. Mateo 7:1. Y aquí está esta gran y maravillosa palabra que a veces hemos leído muchas veces, pero que no la tomamos en cuenta. Pero esto es lo que representa lo que acabamos de hablar. No juzgues para que no seas juzgado. Quiere decir que como yo ya me convertí en juzgador de otros, lo más seguro es que estoy propenso a que otros me juzguen a mí. Entonces quiere decir que si yo de alguna manera, ¿verdad?, me volví escarnecedor, me volví juzgador de otros, ¿por qué me quejo ahora que otros me estén juzgando a mí? Porque ciertamente ahí la cadenita se regresó. Ahí prácticamente el boomerang que lanzamos un día regresó y ahora está sobre mí. ¿Por qué? Porque un día la lancé de la misma manera, de la misma forma. Por ejemplo, nosotros condenamos también a la gente. Por ejemplo, ese es un desgraciado, ese es una persona sin cultura, ese es un arrabalero,
Esa es una persona que no tiene propósito. Esa es una persona que nunca va a cambiar. Y nos atrevemos a condenar a alguien. Ese se va a ir al infierno. Esa se va a ir al infierno. No va a entrar al reino de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para condenar? Nadie. A mí no, ni Dios me ha dado a mí la autorización para condenar ni para juzgar a nadie. Y creo que a ti tampoco te la dieron. Creo que nosotros todos debemos de correr bajo ese temor de la palabra de Dios. De que nos hemos brincado los principios esenciales que tiene la palabra de Dios precisamente para mostrarnos a nosotros que somos verdaderamente, prácticamente ministros y siervos de Dios, y en ese sentido mostrarlo desde ese punto de vista. Porque si ciertamente nosotros nos hemos vuelto, ¿verdad?, de alguna forma gente que juzgamos a los demás, no nos va a extrañar que los demás nos juzguen también, porque hemos lanzado la misma semilla y que se nos ha regresado, y ese boomerang se ha ido y ha regresado a nosotros. ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué todos hablan de mí? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué me condenan? No preguntes, lo más seguro es que ya lo hiciste, y por eso hoy el boomerang se acercó y te lleva te agarró del cuello y mira, van dando vueltas y vueltas y vueltas, y ahí está el problema. Porque estamos condenando a los demás. Mira lo que dice Lucas 6:37. No juzgues y no serán juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Esa es la ley de Dios. Una ley maravillosa que está vigente para los que ya entramos al reino de Dios. Para los que ya estamos dentro del reino de Dios, ya está esta ley dada por nuestro máximo rey. El problema está, por eso Jesús decía: vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo. Es decir, ahí está la palabra ya nos muestra el camino de lo que nosotros tenemos que hacer. El problema es que no lo hacemos. Y le llamamos Señor, y le decimos mi Rey, mi Dios. Nos atrevemos a decirle mi Padre, y dice el Señor: pero ni me obedeces. Te dejé mi palabra. Te dije que no juzgaras para que no fueras juzgado, y sigues juzgando. Tú, Santa Marta, sigues juzgando todavía. Tú todavía, Panchito, sigues condenando a los demás y no quieres que te condenen. Y todavía termina esta frase de Lucas 6:37. Perdona y serás perdonado. ¿Ya perdonaste a los que están a tu alrededor? Aquellos que te han hecho daño, a veces de labios, a mí me cuesta decirlo. Pero me ha tocado encontrar cristianos que llevan años y de repente les volvemos a tocar el tema del perdón y dicen: odio a mi papá, odio a mi mamá, ojalá se muera. Es terrible escuchar ese tipo de frases. Es terrible escuchar este tipo de sentencias cuando en realidad la Escritura nos dice así. Por eso yo creo que el corazón del Señor está lastimado tanto por nuestras acciones, por todo lo que decimos, por todo. Le llamamos Señor y no lo obedecemos. Le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos pidió. Está su palabra y la palabra no nos guía. Somos guías ciegos guiando a otros ciegos que van a caer tarde o temprano, porque mucha gente no se fija en Dios, se está fijando en lo que hace el hermano que lleva muchos años en la iglesia. Porque el hermano está santificado, porque el hermano habla en lenguas, porque era amigo del pastor, porque duró muchos años en tal iglesia, porque la hermanita fulana lo levantó de pastor. Y por eso la gente normalmente va guiando ciegos, llevando ciegos, y detrás de ella un corro de ciegos, todos agarrados del hombro, caminando uno detrás del otro. ¿Para qué? Para caer en un pozo que no tiene final. Pastora Ana María. Dios nos recuerda su palabra precisamente con la finalidad de que podamos ya caminar en Cristo, pero tener una vida tranquila, tener una vida bendecida, tener una vida con un propósito. Y creo que a veces por error o por ignorancia o porque convivimos en familias o con personas que tenían ese estilo de vida, formamos parte también en algún momento dado de esa situación. Pero hoy, gracias a Dios, y ya hemos reconocido nuestros caminos con Dios y nos hemos apartado de todas esas situaciones vanas de vivir, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero Dios en nuestro camino nos advierte y nos permite ver nuevamente que reconozcamos en qué caminos andamos, porque hay una escritura donde dice el Señor que hay una mesa donde se sientan también escarnecedores, ¿verdad? Y tengamos cuidado con quién nos reunimos, con quién compartimos la sal, cómo es que fuimos educados, cómo se convivía en casa,
porque Dios quiere que sea nuestra vida transformada y Dios siempre tiene ese cuidado, Dios siempre tiene ese respeto de pues que nosotros tomemos la decisión en todo momento. Pero vemos que Cristo nos da una palabra de sabiduría para que nuestra vida también sea apacible. Hablaba yo ayer de que una cosa es que tengamos paz y otra cosa es que seamos los que apacentamos. Porque un apacentador es esa persona que aunque le hagan, aunque le digan, aunque levantaron falsos, yo sé que es bien difícil, no hace explosión, no hace más escarnio, sino que es pacificador, trata de aguantarse, trata de no ir hasta darle ahí unos trancazos a esa persona, sino que el apacentador, por eso dice Dios, bendito el apacentador, ¿verdad? Porque el apacentador es el que paga el precio, porque aún estando en una situación difícil, se controla y le dice, Señor, dame fuerzas y permíteme seguir adelante. Pero el que recibe la paz de Dios, pues la paz de Dios sale del trono de Dios y es un regalo que tenemos cuando inclusive tenemos pruebas. Sentimos la paz de Dios porque sabemos que esa prueba va a pasar, que vamos a pasar esa prueba, ¿verdad? Decíamos, y que hay paz del Señor. Entonces, el apacentador paga el precio y creo que Dios nos está hablando de que paguemos un precio, ¿verdad? De que miremos y escuchemos hoy el consejo de Dios, porque algo sucede. El enemigo se ha encargado de enseñarnos que la palabra no tiene precio, no vale para nada. Tan así que si yo vendo una casa, si yo vendo un carro, si yo vendo, no sé, en una mueblería, trabajo y vendo artículos de mueblería, yo necesito emitir una factura o necesitamos ir con un juez, porque si lo hago de palabra, al rato va a decir, tú no me entregaste nada y yo no te pagué nada. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. Hoy en la actualidad, haz un negocio sin papeles, o sea, no vale la palabra. Hay gente que dice sí y a la mera hora se retracta. Yo nunca te dije que sí. ¿Por qué? Porque desconocen. El enemigo ya nos hizo estar en un tiempo donde la palabra no vale. Pero Dios nos vuelve a decir que nuestra palabra vale mucho y más lo que hablamos. Entonces tengamos mucho cuidado qué palabras salen, a quién juzgamos, ¿verdad? Estamos hablando hoy. Nuestra palabra es muy valiosa delante de Dios e inclusive nuestra palabra puede doler el corazón de Dios, hacer doler el corazón de Dios. Y todo esto también trae consecuencias. Es como cuando decía el pastor el boomerang, ¿verdad? Pero también si en un charquito de agua tú echas una piedra en medio, como que las ondas se contraen y luego se regresan hacia donde tú estás. Así es la vida, así es la vida. Entonces Dios pues quiere que reconozcamos, ¿verdad? Que son sus leyes, que son también sus mandamientos, que son sus preceptos y que pues no nos conviene sentarnos en una mesa con escarnecedores. Mejor, ¿sabes qué? Que mira, no voy este domingo donde siempre se sientan a chismear, o no voy a ir a este grupito porque siempre se comen a todos los del trabajo, o empezarnos a alejar, que decía el pastor, el discernir el espíritu en el que estamos. Es mejor que yo invierta mi tiempo en otra cosa, a lo mejor en leer un buen libro y no perder mi tiempo y también cargándome más maldiciones, ¿verdad? Porque yo misma las provoco sobre mi vida. Entonces creo que Dios quiere que hagamos un alto, que miremos cómo estamos, cómo es nuestra convivencia con los demás, cómo es que vemos a los demás, cómo es que hablamos, cómo es que nos conducimos, porque todo esto el día de mañana también vamos a cosechar. No, y además tiene una repercusión muy importante. Sí. Tú puedes juzgar a Dios, tú que me estás mirando en esta noche, tú puedes juzgar a Dios, te sentarías definitivamente como muchos lo hacen a decir, Dios de la Biblia es un Dios asesino porque mató niños, hombres, mujeres, destruyó a mucha gente en el diluvio y no se tocó el corazón para hacer esto. ¿Tú juzgarías a Dios de la misma manera que otros ya lo hicieron? ¿Te atreverías a juzgar al hacedor de vida, a aquel que te creó, aquel que creó el universo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los valles? Toda la creación le pertenece, lo hemos dicho. Pero por lo tanto, como todo le pertenece,
yo no puedo juzgar a mi hacedor, porque mi hacedor me hizo a mí desde, vamos a decirlo, me concibió desde esa matriz espiritual para que tú y yo estuviéramos hoy aquí. Así fuimos concebidos. Pero qué tremendo es cuando nos ponemos así, porque mira lo que dice la Escritura, y esto es importante. Esto que estoy diciendo te lo voy a marcar con la Escritura, porque habla que aquel que se atreve de alguna manera a juzgar, de alguna manera, ¿verdad?, a Dios, es aquel que murmura en contra de su hermano. Y mira lo que dice la Escritura, Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, este es Santiago hablando, no murmuren los unos de los otros, porque el que murmura de su hermano, juzga a su hermano. Vean, ahí está el juzgamiento otra vez. Es decir, que por haber hablado lo que Chonita, Pedrita y Jaimita me dijeron a mí, pues por eso nada más, por haber juzgado ya, por haber tomado un juicio, por haber tomado parte en ese mismo comentario que me hicieron, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Ve qué cosa tan tremenda. Las leyes de Dios, tú y yo las estamos murmurando. Tú y yo las estamos murmurando al hablar de nuestro hermano. Y juzga a la ley. O sea que no nada más se queda en que murmuramos de la ley, sino que también juzgamos a la ley, porque la palabra de Dios es perfecta, porque Él dio leyes que rigen actualmente el mundo en el que vivimos, este mundo carnal, por el mundo espiritual, todo es regido bajo la norma, bajo la ley de Dios. Pero dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino te conviertes en juez de la ley. Qué cosa tan tremenda. Estamos entonces diciendo que yo dejo inválida porque yo quiero, porque a mí me enseñaron que tengo que llevar el chisme y llevarlo, es decir, que la persona chismosa, la persona mentirosa, la persona engañadora, el murmurador, lo que está haciendo es decir, dejo inválida la Biblia, para mí no existe y vas a ser juzgada bajo ella. Eso es lo más tremendo. Y dice, yo entonces dejo inválida porque entonces yo no soy el hacedor de la ley, pero soy un juez sobre la ley y de la ley. Qué cosa tan tremenda. Y así serán juzgados. Cosa tremenda. Pastor, pero llevo 15 años en el Evangelio. Pues con tus 15 años y tu Biblia vas a ser juzgado. Porque en la Biblia está claro. Porque en la Biblia se especifica. Porque en la Biblia se está hablando. Porque la palabra de Dios es más clara. Por eso nosotros no debemos de juzgar. Hemos juzgado a tanta gente hasta por las apariencias, ¿verdad? Dice la Escritura, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Es decir, que sí se nos da de alguna manera el que tengamos juicios asertivos, ¿verdad? Juicios verdaderamente justos sobre los demás. Es decir, en este caso, pues es una buena persona. Lo hemos hecho varias veces. Es una buena persona. Se nota que es una persona sabia. Se nota que es una persona inteligente porque menciona la palabra de Dios, porque habla la palabra de Dios, porque vive la palabra de Dios. Nos atrevemos a juzgar incluso hasta lo bueno. Pero eso bueno, por supuesto, así es como nos pide Juan 7:24. Dice, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Podemos decir a lo mejor, mira, ese muchacho tiene los ojitos viscos, mira, y qué chistoso, jajaja. Pues sí, que no sé qué, y hacemos bromas de él. ¿Y qué es lo que pasa? Que resulta que cuando abre su boca, habla con tal sabiduría de parte de Dios, que nos deja, mira, todos cuadrados, todos helados, porque habló mejor que incluso uno. Entonces, ciertamente no juzguemos por las apariencias. Nosotros somos muy dados a hacerlo. Ah, no, es que mira, con su barba se parece a papá Pitufo. Ah, qué bueno, ¿verdad? Y burlamos, y nos hacemos burladores, y nos convertimos, ¿verdad?, en juzgadores de apariencias. Y eso no es juzgar con justo juicio. Tenemos que juzgar con un juicio verdadero de parte de Dios. Por eso debemos de juzgar de alguna manera, pero decíamos hace un momento, no con apariencias, pero sí, ¿verdad?, en su momento, con un buen discernimiento de parte de Dios. Adelante, pastor. Yo creo que más que juzgar es discernir, ¿verdad? Porque sí tenemos que estar alertas, tenemos que estar... Hablamos de una justicia que acabamos de leer en Juan 7:24, que habla que sí se juzga, pero con un juicio justo. Claro. Y ahí entra el discernimiento de cada uno de nosotros. Porque es decir, que sí se puede juzgar, pero no como lo hacemos normalmente, de ponerle tache a las personas o mandarlos al infierno. Que nosotros sí juzguemos, pero con justo juicio, dice la Escritura, y habla de un justo juicio. Podemos, decía yo, juzgar, pero no por apariencias, no porque me cae mal, no porque simplemente hizo lo que hizo, no, sino que tenemos que hacerlo, ¿verdad?,
con ese discernimiento que Dios nos ha permitido tener a cada uno de nosotros, como tú decías, en qué espíritu viene cada uno. Claro. Si yo siento el espíritu de engaño, de mentira y de chisme, ¿para qué estoy ahí? Me aparto. ¿Para qué voy a ir a una reunión donde hablan mal de mí, donde se burlan de mí y me siento incómodo? Mejor me voy, punto, ¿verdad? A lo mejor me voy con mi familia a otro lugar, me voy a, no sé, a lo mejor ahorita a ver un parque, nos vamos a un parque, caminamos, nos vamos a comer que sea una dona, un churrito, ¿verdad? Algo por el estilo, pero prefiero estar en paz y en orden con mi familia que estar mal y en un momento dado, ¿verdad? Con un mal discernimiento. Así es, porque tenemos que cuidar también a nuestra familia, tenemos que cuidarnos nosotros. Y, por ejemplo, uno puede advertir, ¿verdad?, que no es correcto o no está bien el que, por ejemplo, si tenemos jóvenes adolescentes, ¿verdad?, que se vaya con malas amistades. Porque le vamos a decir, es que no siento paz en mi corazón, siento que no es una buena amistad para ti. Pero no el juzgar, o sea, eso ya es una personalidad que decidió tener el otro joven, ¿verdad? Pero yo puedo salvar todavía a mi joven, yo puedo salvar todavía, pues también si yo estoy en una situación donde fui a tal lugar y no fui bien recibida, pues ya no regreso, ¿verdad? Como dices, mejor me voy a otro lugar y me como un churro, ¿verdad? Más contenta, más tranquila y no en un lugar donde a lo mejor me invitan a una comida, pero no me siento a gusto. O sea, creo que debemos de discernir en qué espíritu está la gente. ¿Sabes por qué la gente no discierne? ¿Por qué? Porque le falta madurez espiritual. Y esto lo habla la Escritura. Por eso es que ahí podemos notar verdaderamente quién está maduro espiritualmente y quién no lo está. Hebreos 5:14 lo marca de esta manera y quiero que lo veamos. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, si vemos que una persona recibe la palabra, la discierne, la entiende, la comprende, se dará cuenta de todo lo que Dios está hablando. Hoy lo que estamos hablando es para los maduros, es para gente madura que ya está en el Evangelio, que conoce del Señor y por supuesto sabemos que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados. Quiere decir que entonces el estar en el Evangelio, en Cristo, en la palabra de Dios, cada uno de nosotros, debemos ejercitar nuestros sentidos. ¿Para qué? ¿Para qué ejercitar? Para que nuestro discernimiento, ¿verdad?, podamos entender el bien y el mal. Es decir, hay cristianos que estamos en la iglesia, a lo mejor todos juntos, y entre nosotros hay quienes no se dan cuenta del mal, no disciernen el mal y el bien. Y normalmente entrará un hermanito por ahí, a una persona que empiece a hablar y les empiece a decir, oh, ya supieron la última del pastor, pasó esto y esto. Y entonces se forma un grupito, jala a 3, a 4, a 5, no, pues vámonos de iglesia, mejor vámonos para allá, y se jalan, y se van. Y por supuesto no hay discernimiento. Dice la Escritura que el alimento sólido solo para los maduros. Así que esto es para maduros, para ti que estás viendo, para mí que estoy acá, para nosotros que estamos allí, porque estamos discerniendo correctamente lo que es la palabra. La palabra de Dios lo menciona así, solamente aquellos que tienen los sentidos ejercitados en ese discernimiento del bien y del mal. Entonces yo voy a saber dónde estoy bien, porque ciertamente la palabra que me dan es palabra verdadera, palabra real. Yo voy a saber verdaderamente qué es lo que están hablando de mí y qué es lo que no me conviene. Por eso la Escritura dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, decía el apóstol Pablo. Es decir, todo lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo estar con gente que a lo mejor no quiere a los cristianos, pero a lo mejor puedo estar ahí, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene a lo mejor? Porque me agreden, porque me siento intranquilo, no me siento seguro, no estoy en paz. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me retiro tranquilamente. ¿Por qué? Porque el discernimiento del bien y del mal solamente lo tienen aquellos que son maduros. Aquellos que han alcanzado la madurez espiritual, dice, por el uso que tienen de todos sus sentidos espirituales. Así que tenemos que discernirlos y usarlos, y cuando el Señor nos muestra algo, mira, ahí nos vemos. No necesitas preguntarle al pastor, no necesitas preguntarle a un líder, sino que tú mismo dices, me retiro porque sé perfectamente que en este lugar no soy bienvenido, y ahí nos vemos. Pero aquellos que corren, ¿verdad?, como gallinitas ciegas, por eso hablaba yo de alguna manera del ciego guiando a otros ciegos, es porque normalmente son gente que no está madura espiritualmente y por lo tanto se jala uno al otro y un ciego jala a otro y caerán en el despeñadero tarde o temprano. Cosa tremenda para todos.
Adelante, pastor. Pues el tiempo se está acabando, pastor, Así y es. creo yo que también esto lo vimos en la vida de Jesús. Cuando Él caminó aquí en la tierra, decíamos, por ser Dios debería de convivir con todos, pero Él no, Él se apartaba de los fariseos, de los saduceos, y es un ejemplo porque Él tenía un discernimiento de espíritu, pues era Dios. Y el hecho de tener al Espíritu Santo, cada uno de nosotros también tenemos la oportunidad de tener un discernimiento y no confiar tanto, ¿verdad? Porque sí hay corazones malos, hay gente mala, y creo que también a veces vienen, como dice la escritura también, como lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Tengamos cuidado, demos pasos cautelosos con el temor de Dios y dirijamos nuestra vida siempre pues en santidad, pastor, porque yo creo que este tipo de error todos lo cometimos en algún momento, posiblemente porque no teníamos personalidad, porque no sabíamos que eso estaba mal ante los ojos de Dios, porque a lo mejor nos tocó crecer con gente así o nosotros fuimos parte de esas personas, ¿verdad? Que éramos líderes para lo malo, pero que ahora seamos con un espíritu de discernimiento y con un temor hacia Dios, porque esa es la sabiduría. Y creo que Dios nos está advirtiendo de que tengamos una vida más justa y que reconozcamos que todo lo que hacemos un día se nos va a regresar. Entonces hay que hacer lo bueno para que cosechemos cosas buenas. Y solamente quiero comentar, pastor, antes de que terminemos nada más, voy a cerrar con esto, que también el ser maduro nos ayuda a escudriñar todo. Es decir, en Corintios 2:15 nos habla de eso, que escudriñemos todo. El que es espiritual dice juzga todas las cosas, pero en el sentido espiritual. Nosotros vamos a tomar con Dios un espíritu de sabiduría y sabremos discernir espiritualmente en todo, incluso hasta exponer errores por medio de la Biblia. Esto es importante. Mira lo que dice Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, voy a juzgar, pero que mi juzgamiento sea a través de la palabra de Dios, porque lo dice la Biblia, porque está en la Escritura, y por ese motivo yo tengo que, en este momento, que poder, sí puedo juzgar, pero siempre y cuando esté en la ley y en mi testimonio verdaderamente bueno. Es decir, ahí sí uno puede juzgar, porque dice la Escritura que al espiritual puede juzgar todo, pero a él nadie lo juzga. Así también lo menciona la Escritura. Por eso es que de alguna manera nosotros tenemos que ver que también redimir al que peca en contra de nosotros. La palabra redimir significa que es una persona, ¿verdad?, que normalmente se le perdona la esclavitud mediante el pago de un precio, en este caso. Y hablando en este sentido, que redimir es una persona, ¿verdad?, de una obligación, de un dolor o de una situación penosa, y Cristo nos redimió a nosotros del pecado original y de la humanidad. Así que redimir, ¿verdad?, prácticamente eso fue lo que hizo Jesús al redimirnos a todos nosotros. Y Mateo 18:15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que podemos denunciar incluso falsas doctrinas si nosotros de alguna manera somos maduros espiritualmente. Así que pidámosle a Dios un discernimiento de parte suya para poder alcanzar estas cosas en el nombre de Jesús. Pastora Ana María, ahora sí. Sí, ciertamente, pues pastor, creo que es una forma de observar, ¿verdad?, hacer un alto en nuestra vida y de caminar lo más justos posibles, y que pues así como la hemos regado, la regamos de vez en cuando o del diario, pues ante los ojos de la gente siempre va a estar mal nuestra vida, pero a veces nos dedicamos a ver que la otra gente ya no hable de mí o ya no se exprese de mí o que me ve de una forma diferente, y tratamos de complacer a la gente, y todo pasa, siempre lo he dicho, todo pasa, ni complacemos a la gente y ni vivimos. Creo que es mejor escuchar la voz de Dios, agradar a Dios y que seamos felices en el nombre de Jesús. Y el hecho de hablar de la gente, pues es una forma de que nuestra vida está vacía, pero hoy en Cristo Jesús creo que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas en que ocuparnos,
y dejar, dice que la madre de todos los males es la ociosidad. La ociosidad, cuando uno no hace nada. Entonces, siempre les recomendamos, no pierdas el tiempo en cosas y en andar en la calle y parándote en cada esquina platicando con quien te encuentres, sino mejor invierte tu tiempo. A lo mejor una buena lectura, el leer la palabra de Dios siempre nos va a dejar una madurez espiritual que es la que necesitamos, y creo que Dios es bueno, Dios es misericordioso, y pues hay que cosechar cosas buenas en el nombre de Jesús. Hay que hacer un alto a nuestra vida y esperar y confiar en Dios de que Él dará el pago, si es que somos esos pacificadores, ¿verdad? Que ya no soy explosivo como antes o explosiva como antes. El Señor recompensará todo eso. La gente lamentablemente seguirá hablando de nosotros hasta que cuando ya no hablen de nosotros es cuando ya no vamos a estar aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no seamos uno de los que hable de la demás gente. Hagamos esa diferencia y creo que eso nos dará paz y eso nos permitirá delante de Dios recibir su misericordia y sus bendiciones y tener una vida también llena de paz y llena de alegría, ¿verdad? Porque la alegría, pastor, a veces creemos que es hasta que logres ciertos objetivos, pero creo que todos los días tenemos momentos agradables. A lo mejor si nos sentamos y miren, me sirvieron una tacita de té y me la tomé tan agradable. Para mí este es un momento de reposo, un momento de alegría, de gozo, y gracias a Dios pues que está la palabra de Dios también. Entonces así se llena nuestra vida de momentitos, y esos nosotros tenemos que buscarlos y solamente nosotros disfrutarlos. Entonces, pastor, pues esta palabra fue un poco fuerte. No, pastora, yo creo que tú catalogas mucho que la palabra es fuerte, pero creo que a todos nos ayuda a entender y a comprender mejor a Jesús. Creo que el detalle nada más es que queramos verdaderamente conocer al Señor, cambiar nuestras perspectivas y puntos de vista, porque la palabra está muy clara. El problema está cuando la gente no la entendemos. A veces nos gusta que nada más digamos, Cristo nos va a cambiar con talquito, nos va a poner nuestro pañalito y todos a caminar corriendo en el cielo y no hay ningún problema y se acabó. Quisiéramos escuchar todo eso, pero en realidad nosotros tenemos que trabajar muy duro, de verdad, con nuestra carne, con nuestra carnalidad aquí en la tierra. Y más que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, para estar bien en el reino de la luz, el día de mañana, a lo mejor allá arriba nos comenta el Señor, va a decir, no les enseñaste, ahí estaba en la escritura, y el día que nos juzguen a nosotros, ahí entonces sí, vamos a ver, ¿verdad? No que era muy dura la palabra, no que esto, y ahí nos van a dar nuestra buena nalgada también a nosotros, porque te tiene que enseñar todo, ¿verdad? Lo que significa la palabra. Tal vez es dura, pero es muy importante, porque son las verdaderas condiciones para poder llegar al reino de Dios y de verdad con gran bendición para todos nosotros. Lo queremos, por supuesto, pero decían antes por ahí, si cualquiera pudiera hacer las cosas buenas de la vida, cualquiera las haría, pero ciertamente para vivir una vida de éxito, de lujo, de armonía, de paz, de maravillas con Cristo, tenemos que trabajar y esforzarnos cada día de nuestra vida en esta tierra. Perdón, pastora. Sí, pagar el precio, ¿verdad? Pues quiero leer, se anexaron o ya estaban los nombres que luego no aparecen al principio, pero saludamos a Rosy Baltasar, a Marisol Martínez, pidiéndole a Dios que te sane. Saludos, Mari, que Dios te bendiga. Bien. Estamos orando por ella, ayúdenos a orar por ella. Se encuentra un poquito en camita, pero primeramente Dios, oramos por ella para que el Señor le traiga sanidad en el nombre de Cristo. También oramos por Nina Palmera. Nina Palmera, claro. ¿Verdad? La bendecimos. Saludos, mucho, Nina. Ya no te habíamos visto, Dios te bendiga. Ajá, está también Luis Espinosa. Luis, te conocemos, Luisito. Saludos. Saludos, Luisito. Está Araceli Navarro también, gracias a Dios. Es mi prima, que Dios te bendiga, Ana. Gracias. Cristóbal Elizabeth, Dios te bendiga. Cid Reyes. Cid Reyes, saludos. ¿Cómo no? Tesha Ro. Tesha, también saludos. Está Tesha. Victoria Ponce, también, ¿no? Vicky. Está, dice Gombi. Víctor González. Ok, Víctor. María José Velázquez. Marí. Está la familia de Guadalupe Martínez, César Trejo, no los conozco. Rosa León. Sí los conozco. No, siempre están con nosotros. Dios les bendiga mucho. Gracias. Y gracias a Dios porque siempre están aquí al pendiente con gracias nosotros. Erika, su familia. Qué lindo, está gracias. Nachito, papá también.
Y gracias a Dios porque... Nacho y Nachito Nacho y al Nachito. cuadrado, decías tú, ¿no? Gracias a Dios. Ajá, Gracias a Dios. y pues Mariana, y gracias a Dios por la vida de Brisa. nuestros jóvenes. Brisa, está Cristian, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de todos. Gracias a Dios somos una familia. Y pues que Dios nos bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús. Sabemos que en el mundo ahorita están las noticias tremendas, pero que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga siempre nuestra salida, nuestra entrada, que Dios bendiga nuestra mesa, que Dios bendiga nuestro cuerpo, que Dios nos guarde de toda gente mala y perversa, porque es el único que lo puede hacer, es el único que nos puede librar cuando el cazador ya puso lazos para que caigamos. Él limpia nuestro camino, Él nos prospera, Él abre caminos, Él abre puertas, Él hace todo en el nombre de Jesús y confiamos en Él porque estamos hoy reunidos, escuchando su voz, su presencia, y Él está aquí. Así que les bendecimos en gran manera, pastor. Gracias a Dios. Vamos a orar para hacer despedidos y con esto cerramos en esta bendita noche. Nos vemos el jueves, 8 de la noche. Primeramente Dios, el domingo estamos en la mañana en el salón de Torre Fuerte, y nos vemos primeramente Dios también, nos escuchamos en la radio también y nos vemos porque ya también a través del Facebook. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Hoy recibimos esta palabra, bendito Dios Todopoderoso, que nos indica, bendito Dios poderoso, como también nosotros, bendito Dios, no podemos transgredir esa ley maravillosa que tú nos has dejado, Señor, que es, bendito Dios, de amar verdaderamente al prójimo, Señor, sin dañarlo, sin murmurar, sin hablar. Que nuestros labios te bendigan, Señor, y que de nuestros propios labios, Señor, solamente salga, bendito Dios, esa agua espiritual, bendito Dios, que brote de nosotros, Señor, esa fuente de bendición, Señor, para nuestros seres queridos, para la gente que aún nos ataca, contra la gente que, Padre, no nos tolera. En el nombre de Jesús los bendecimos también en lugar de maldecirlos, Padre, y declaramos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo y tu presencia, Señor, nos lleva, bendito Dios, con bien en el resto de nuestras vidas. Bendecimos a cada familia, Señor. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios va a tocar a cada mujer, a cada hombre, a cada jovencito, jovencita que tiene el llamado de parte de Dios para el servicio, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que se llegará, bendito Padre, el tiempo en el que hoy, bendito Dios de la gloria, se levantarán, Padre, esos huesos secos que en otro tiempo no tenían vida, y en el nombre de Cristo, Señor, declaramos que sopla tu Espíritu sobre ellos, Padre, para que cobren vida, para que cobren aliento, porque ciertamente, Padre, en el nombre de Jesús, a pesar de tantas cosas tan tremendas, Padre, hoy declaramos, bendito Dios de la gloria, que el soplo del Espíritu trae vida, bendito Dios, a los huesos secos, aquellos que no tenían esperanza, aquellos que no tenían deseo, aquellos que no querían salir adelante, aquellos que no creían que surgieran cosas buenas. Hoy declaro por el nombre de Cristo que en medio aún de la tormenta, en medio a través del desierto, aún así tu presencia está con ellos, en el nombre de Jesús, y declaramos tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, amén y amén. Gracias a Dios, que Dios te bendiga grandemente, y en este momento, en el nombre de Cristo, tomamos este tiempo especial para saludarte y desearte muy buenas noches. Así es, que cenemos rico todos, ¿verdad? Gracias a Dios y bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a todos y muy buenas noches. Hasta luego.